Buenas tardes de nuevo a todos, a todas. Pasamos con la sesión de las 5 de la tarde, con este pequeño retraso que llevamos, con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que agradezco muy especialmente su participación en este curso de verano de la Universidad Complutense, en el que estamos hablando de la mayor transformación de la justicia en décadas. Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, pues fue fiscal jefe de la Secretaría Técnica dentro de la Fiscalía General, comenzó su carrera fiscal en la Fiscalía de Mahón y luego se trasladó al ámbito de Galicia, donde fue fiscal especialista en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Vamos a intentar hacer un poco el mismo modelo que hemos hecho con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, una exposición por parte del fiscal general del Estado, y luego intentaremos tener un espacio para comentar algunas cuestiones en relación a este proceso de transformación. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy bien. Funciona así bien, ¿no? Muchas gracias, Aitor. Bueno, es un placer estar aquí, es un honor, ser fiscal general del Estado en sí mismo ya es un honor, y estar aquí también acompañado en unos cursos tan prestigiosos como son los cursos de verano de la Complutense, a la que aprovecho para agradecer la invitación, y por supuesto a Transformación Digital, a director general, a Aitor Cubo, que haya contado con la Fiscalía, porque en definitiva contar con el fiscal general es contar con la Fiscalía Española para poder, bueno, transmitir algo, un poquito de nuestra experiencia, nuestros conocimientos y también nuestros deseos en lo que se refiere a la transformación de la justicia. A mí me gustaría que fuera una sesión dinámica. Creo que con Aitor no voy a tener ningún problema, porque la interlocución bueno, nos conocemos los problemas que tratamos día a día, los sustantivos y también los operativos. Por eso voy a hacer una exposición breve, quizá centrándome un poquito más en proyectar una institución como es la Fiscalía Española, bastante desconocida. Nos acusan, y yo creo que con razón, a los fiscales, y yo soy responsable de muchas cosas, que no sabemos comunicar lo que es la Fiscalía Española, que no hemos sido capaces de explicar a la sociedad en general, a los operadores jurídicos, a los ciudadanos, a las ciudadanas, exactamente qué es lo que hace un fiscal y en qué consiste esta institución que me honro en representar y que creo que es clave, fundamental, determinante en el Estado de Derecho y en la justicia, no solo en la justicia española, en la justicia de cualquier país del mundo. Si nos fijamos en la idea que tenemos cualquiera de nosotros, o preguntamos a cualquier persona, sea del país que sea, qué es un juez y qué es lo que hace un juez, sin duda lo tenemos clarísimo. Todos sabemos qué es lo que hace un juez, en civil, en penal, en contencioso, en social, en lo militar incluso, en menores, cualquier tipo de jurisdicción. ¿A qué se dedica? Si nos preguntamos también qué estatus tiene que tener un juez, cómo definimos a un juez en nuestro entorno, qué hace, qué lo define, pues independencia, inamovilidad, conocimiento de las leyes, de las normas, que no pueda ser tocado, que nadie puede influir en lo que el juez dice. Si esta misma pregunta la hacemos de una fiscalía, estoy seguro de que empezaríamos a mirarnos unos a otros y empezaríamos a dudar. ¿Qué es un fiscal? Lo primero, una fiscal. ¿Qué hace un fiscal? ¿O cómo debe ser un fiscal? Si somos de países diferentes o pertenecemos a entornos jurídicos distintos, empezaríamos también a preguntarnos, bueno, pues en mi país el fiscal investiga, instruye y persigue los delitos. No, pues en el mío no, en el mío es la policía, pero luego lo lleva al fiscal. No, pues en el mío solo lo hacen menores. No, pues el mío solo interviene en penal, ¿no? Pues el mío interviene también en civil y en contencioso, ¿no? Y el mío menores lo llevan las instituciones y no lo lleva el fiscal. Veríamos que no hay un modelo de fiscal en el mundo. En el mundo los fiscales no hacemos lo mismo. ¿Por qué? Bueno, quizá porque como defecto y como virtud somos una institución siempre en construcción, avanzamos como avanza el Estado de Derecho, por eso es muy importante concebirnos, y yo creo que de alguna manera en eso nos hemos entendido bien, como un instrumento de transformación. Quizá la Fiscalía es esa institución dentro del mundo de la justicia con una capacidad más grande de transformar o de transformarse, porque no estamos definidos todavía, porque tenemos capacidad de cambiar, de cambiarnos, porque debemos cambiarnos. En cambio,
bueno, parece que la judicatura, que los jueces, está bien que sean siempre lo mismo y que sean siempre así y que no nos movamos de esos esquemas preestablecidos que son los que definen el Estado de Derecho o nuestra concepción del Estado de Derecho. Y en cambio la Fiscalía es otra cosa más dinámica. Y si nos planteamos también cuál es el estatus de un fiscal, ¿no? Que como somos, pues nos parecemos a los jueces, sí o no, depende del país. ¿Nos parecemos a los policías o a los jefes de los policías? Sí o no, depende del país. Somos elegidos, nos eligen, nos deben elegir, nos deben nombrar, quién nos nombra, por qué nos nombran, ¿no? Todas esas preguntas que en los jueces están absolutamente respondidas, cuando llega la pregunta sobre el Ministerio Fiscal, pues no sabemos responderlas. Y eso lleva también a que ese desconocimiento se traslade hacia algo que dice, no es que el fiscal debe ser o debe hacer. No, dependerá del modelo. Dependerá del modelo. Bueno, nosotros tenemos un modelo constitucional. Ya se me voy a referir brevemente porque tampoco quiero invadir la charla con lo que somos, sino quizá con lo que debamos ser, cómo debemos proyectarnos hacia el futuro. El modelo constitucional del Ministerio Fiscal es una figura, es una institución que se enclava dentro del Poder Judicial, claramente. Estamos definidos en el título 6 de la Constitución dentro del Poder Judicial. Luego ya podemos hacer un apartado. El fiscal no es un policía, el fiscal no es parte del Ejecutivo, no estamos dentro de Gobierno y Administración, no estamos dentro de ese título de la Constitución, estamos en el Poder Judicial. Bueno, ya definimos nuestro estatus de alguna manera. Somos algo parecido a los jueces. Bueno, pues los fiscales y los jueces somos personas diferentes, somos distintos y debemos ser distintos. Son carreras con objetivos, con funciones absolutamente distintas. ¿Hay una cierta competencia entre las carreras? Bueno, puede existir. Hay fiscales que les gustaría ser jueces y a lo mejor a algún juez le gustaría ser fiscal también, no lo sé, pero puede ocurrir. ¿De dónde viene esa idea? Bueno, viene que tenemos una extracción común, que tenemos un origen común y eso ocurre en todos los países del mundo. La selección de jueces y fiscales es idéntica. En España nos presentamos a una oposición dura, difícil. Espero que se cambie pronto también el sistema de acceso para hacerlo más transparente sobre todo, más parecido también a la sociedad a la que servimos y menos parecido a estudios decimonónicos que arrastramos. Espero que se cambie, pero nos presentamos tanto jueces como fiscales a un examen idéntico, único, y una vez que has aprobado ese examen, decides ser juez o decides ser fiscal. Por lo tanto, la extracción es absolutamente idéntica entre unos y otros. Y nuestra función, como digo, es bueno, una doble función. Por un lado, somos algo tan bonito que dice la Constitución, que es la promoción de la justicia. Somos promotores. Promotor es impulsor, promotor es la persona que lleva un asunto a un determinado lugar, promotor es quien quiere que cambien las cosas y quien desea transformarlas. Somos promotores de la justicia. Yo creo que no hay una definición más interesante de una profesión jurídica como es la de promoción de la justicia. Promocionamos la justicia y el interés social, lo que es muy importante en un Estado de derecho definido como se define España. España se define como un Estado social y democrático de derecho. Y la traducción en los tribunales de lo que es el interés social le corresponde nada menos que a la Fiscalía española, a cada uno de los ciudadanos o ciudadanas particulares que acuden a los tribunales y exponen sus tesis o sus pretensiones, por supuesto, pero institucionalmente quienes interpretamos esa visión tan interesante de nuestra concepción como país, Estado social y democrático de derecho, es la propia Fiscalía. Luego tenemos esa función promotora, tenemos esa función socializadora de alguna manera, llevar estas tesis de Estado social a los tribunales y defendemos los derechos de los ciudadanos. Yo creo que son tres maravillosas funciones que encajadas en una institución, bueno, creo que con el empuje suficiente como para promocionar en todo el territorio del Estado, deberían ser el eje de funcionamiento del Estado de Derecho. ¿Por qué? Pues porque nuestra forma de trabajo es la ley, única y exclusivamente la ley. Se puede opinar y se puede pensar o se puede interpretar la ley, pero no hay más guía para un fiscal, como hay para un juez, por supuesto, pero estoy hablando de la Fiscalía, que la aplicación de la norma, porque fuera de la norma en un Estado de Derecho no hay absolutamente nada.
no hay nada que nos guíe, no hay nada que nos conduzca más que la interpretación y la aplicación de lo que existe. En ese sentido, la Fiscalía somos un instrumento conservador, en el mejor sentido del término. Conservamos porque aplicamos la ley, pero también proponemos interpretaciones de la ley que pueden ser más o menos avanzadas. Y en ese caso, la Fiscalía es un instrumento maravilloso. ¿En qué distinguimos la labor de los jueces, de los fiscales, en la interpretación y aplicación de la norma? Bueno, yo creo que hay una función complementaria. A nosotros lo que nos corresponde es ofrecerle tesis a los tribunales para que los tribunales tomen las decisiones en función de esas tesis que se le proponen. Las propone la Fiscalía, pero las proponen también los ciudadanos, en cualquiera de los ámbitos, en cualquiera de las jurisdicciones. La diferencia quizás es que nuestra proposición de esas tesis, en cualquier caso que os podáis imaginar, o en cualquier circunstancia que os podáis imaginar, es una posición institucional. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que no nos afecta a un interés particular. No es que sea malo que haya intereses particulares, existen, pero no tenemos un interés particular en que algo sea de una determinada manera, sostenemos un interés público, eso es muy importante. Hay intereses particulares absolutamente legítimos, el afectado, la víctima, tiene un interés particular y es legítimo que tenga ese interés particular. Hay intereses privados que son legítimos, los económicos, hay intereses religiosos, hay intereses políticos, hay intereses mediáticos, todos pueden ser legítimos, pero no son un interés público destinado precisamente a una aplicación de la norma. Y luego tenemos también una virtud, no es una virtud, es que somos así, y es que estamos en todo el territorio y en todas las instancias judiciales. Somos un hilo conductor de la justicia de este país, somos el hilo conductor del ejercicio práctico del derecho. Frente a los jueces, que esa independencia judicial, esa indispensable independencia judicial que unifica al final el Tribunal Supremo en los criterios interpretativos, tiene que tener esa libertad de criterio en todo lo que hacen o en todo lo que deciden, limitado por la ley y por la jurisprudencia, evidentemente. La Fiscalía, por otro lado, somos una sola voz, juntamos una sola voz que intentamos aplicar en todo el territorio del Estado. Eso es lo que explica que seamos jerárquicos. Eso es lo que explica que solo haya una voz para todos. No es tanto que seamos una especie de ejército al mando de un general, normalmente no muy bien tratado por los medios de comunicación, sino porque este principio de unidad lo que hace es que todos los ciudadanos puedan ser iguales ante la ley en todos los territorios del Estado. Por eso es tan importante nuestra función. Tenemos una función unificadora desde abajo. Si cada fiscal de este país tuviera su propio criterio jurídico, los ciudadanos o la seguridad jurídica de un país se resentiría porque hay 1000 interpretaciones de la ley. Si todos nos ponemos de acuerdo que el robo es el robo, que el hurto es el hurto y que se aplica de esta manera, le daremos a los tribunales la posibilidad de saber, mire usted, en toda España esto se aplica de esta manera o lo intentamos aplicar de esta manera. Luego tienen ustedes un hilo conductor y unificador. Multipliquemos esto por todas las tesis jurídicas, por todos los delitos, por todas las circunstancias civiles, sociales o contenciosas y entenderemos cómo es imprescindible que dentro de cada Estado haya una institución que trate de unificar antes de que sea el Tribunal Supremo, las audiencias o las instancias judiciales, la aplicación de la norma en un país. Luego somos un instrumento vertebrador en un país, absolutamente vertebrador. Y lo somos también porque estamos en todas partes. Estamos en todo el territorio del Estado, ahora seguramente hablaremos de esto, estamos en el pueblo más pequeño y en la ciudad más grande, estamos donde ocurren las cosas, tenemos una capacidad de reacción institucional inmediata. Yo puedo decir, y no sin caer en la pedantería, que puedo ser la persona más informada de España. ¿Por qué? Porque cuando ocurre algo, en cualquier sitio, siempre hay un fiscal en ese juzgado, en ese territorio, con ese atestado, que puede llamar directamente al fiscal general y contárselo. Esto no lo puede decir nadie en España, nadie, ni el director de la Guardia Civil, ni el presidente del Gobierno, por supuesto, ni el ministro del Interior, porque la Fiscalía se alimenta de todo lo que ocurre en España, de todo. Cualquiera que sea la institución, sea secreta la causa, no lo sea, esté en cualquier ámbito. Y por lo tanto tenemos una capacidad de reacción institucional. Lo que hagamos no es lo que hace el fiscal concretamente en cada uno de los territorios, sino una respuesta institucional a algo que ha ocurrido. A veces, como instituciones que somos, nos cuesta armar esta respuesta. No es fácil mantener un principio de unidad entre 2.700 profesionales que atienden a instancias diferentes. Y lo territorial se traslada también a lo funcional. Es decir, el fiscal de Ferrol o el de Algeciras tienen que decir lo mismo
porque después esa tesis tenemos que subirla a los tribunales, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque después podemos acabar en el Tribunal Supremo y tenemos que ser coherentes, tiene que ser coherente lo que hayamos dicho en Algeciras o en Ferrol para que la tesis que se defienda en el Tribunal Supremo sea también la misma tesis que hemos defendido en el territorio. Tenemos que armar esa pirámide. Jerárquica, sí, pero jerárquica con un objetivo, que es la unidad orgánica. Y si me apuráis más, tenemos también que armarla para ir al Tribunal Constitucional, hay una fiscalía ante el Tribunal Constitucional, y si nos apuramos más todavía, tenemos que armarla para cuando nos toque ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a sostener a los agentes del Reino de España o cuando vayamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también como partes en el propio procedimiento, que tenga una coherencia interna el sistema y la respuesta de la Fiscalía. Y por eso, y volviendo ya, y ya lo dejo para que pueda hacer preguntas, Aitor, es tan importante contar con la Fiscalía como institución transformadora. En este caso, en lo digital, que es la materia que le corresponde, pero en todo el engranaje de la justicia, en la eficiencia, en la organización, en los presupuestos, en los principios básicos, en la investigación, en todo lo que el legislador, en todo quienes legítimamente deciden por nosotros, que no somos ni los jueces ni los fiscales, quien legítimamente decide es quien los ciudadanos han elegido para que hagan nuestras leyes y transformen esta sociedad en continuo movimiento para ser capaces de aplicarlo. Así que con esto termino y ya me someto a lo que queráis, preguntas o cualquier cosa. Aitor, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Al igual que con Ana, hay un tema que yo, que vengo de fuera de la Administración, quiero resaltar, que es que la ciudadanía no conoce todo lo que se hace y todo lo que se trabaja en la parte de justicia. Y en estos momentos de populismo, de ruido, de informaciones, por lo menos, si no falsas, tergiversadas, creo que hay que reconocer ese esfuerzo que se hace por parte de la Fiscalía y por parte tuya, por parte de Ana, para contar lo que es la justicia, para contar de verdad a la ciudadanía pues que el sistema funciona, que estamos en un país donde las cuestiones funcionan y que se hacen muchísimos trabajos en ese papel de la Fiscalía que yo no conocía, toda la parte de, por ejemplo, menores, que ya estáis realizando la instrucción, esa defensa del interés público y del interés y la protección del ciudadano, y quería que hicieras un poco más de hincapié en esto que yo no lo conocía, que la instrucción en menores se hace ya por parte de la Fiscalía y en esas posibilidades que da la instrucción general por parte de la Fiscalía. Bueno, nos gusta mucho chulearnos de menores, ¿no? Es algo que en el año 2000 hubo ya una modificación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y se nos encarga a la Fiscalía la instrucción, en este caso no se llama instrucción, se llama investigación de los procedimientos de menores. Como toda transformación, yo la viví siendo fiscal, aquello nos parecía una cosa imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos medios, no somos capaces, no estamos acostumbrados, no sabemos lo que es. Bueno, al final transformar y cambiar significa primero abrir la cabeza, abrir la mente y saber que nuestra formación en general como fiscales o como jueces, nuestra formación como juristas y nuestra capacidad de organización está al servicio de la sociedad y somos capaces de afrontar cualquier tarea que razonablemente se nos incorpore. Y el caso de menores es un caso de éxito, yo creo que es un caso de éxito. Habrá situaciones particulares en las que no hayamos acertado, sin ninguna duda. Son miles y miles los procedimientos de la justicia. La justicia hay que medirla en los fracasos para mejorarla, pero también hay que medirla en los éxitos, porque si estamos hablando de 1 millón de procedimientos al año que entran en los juzgados y en los tribunales españoles, estamos también hablando de un índice de éxito altísimo, altísimo. También es verdad que la gente que no le queda más remedio que acudir a la justicia, la sensación de frustración va a ser muy grande porque nadie va a la justicia voluntariamente, siempre vamos porque no nos queda más remedio, en la situación en la que sea. Pero volviendo a menores, en menores el fiscal hace un trabajo muy interesante porque tiene la llave del procedimiento. Por un lado investiga con la policía, como hacen los jueces de instrucción, ocurre un hecho, hay un menor implicado, un menor responsable y el fiscal es quien dirige esa investigación. En idéntica situación al juez de instrucción. Idéntico no, porque el juez en España, y es muy importante saberlo, es nuestro garante, es quien garantiza a todos los ciudadanos que es quien tutela los derechos fundamentales. Luego, cualquier aspecto de la investigación en la que haya un compromiso de derechos fundamentales,
una libertad, por ejemplo, en medidas cautelares, o intervenir un teléfono, o bueno, cualquier cuestión, tiene que verlo un juez de menores, que en este caso es juez de garantías. Lo llamamos así, juez de garantías. Muy bonito el nombre, a mí me parece maravilloso que haya un señor que llamemos juez de garantías. Es el que va a garantizar que si hay algo que me van a hacer a mí en mis derechos fundamentales, puedo acudir a él. Un árbitro, que es lo que es el espíritu de ser juez. Un árbitro entre una parte que investiga, que es el fiscal, y que le dice al juez, mire usted, a este niño hay que meterlo en un lugar, no sé, en un centro de menores de reforma antes de que hagamos el juicio. Una medida absolutamente excepcional en nuestro derecho. Se da muy pocas veces. Y el niño tendrá un abogado defensor, una abogada defensora que dirá, pues no, porque está bien, no está claro, no tiene ningún sentido. Y el juez hará de juez de garantías, una tesis acusatoria, una tesis defensora, y él tomará su criterio sin ser contaminado porque quiera otra cosa más que hacer justicia y valorar los derechos de esa persona. Bueno, y es una historia de éxito porque conseguimos llevar a cabo los procedimientos, porque hay muy pocos retrasos. La justicia de menores va mucho más rápida que la justicia de mayores. Es cierto que es otro ecosistema, ojo. No hay que tampoco ponerse muchas medallas. No hay problemas transnacionales, no hay corrupción en los negocios, no hay delitos fiscales, evidentemente, son procedimientos bastante más sencillos, pero en aquellos en los que vamos en paralelo, menores y mayores, sí es una justicia eficaz, porque es una justicia un poquito más directa. Porque si quien tiene que llevar la acusación ante un juez, porque efectivamente el procedimiento de menores investigan los fiscales, pero luego la tesis acusatoria es un tribunal, es un juez el que decide, hay un criterio que también tiene mucho que ver con lo que nos gustaría ser. Hay un principio relativo de oportunidad, de qué es lo mejor. ¿Merece la pena que llevemos a este niño ante un tribunal o podemos adoptar previamente algún tipo de medida correctora que le ayude? O incluso después de que el tribunal haya dictado sentencia, la ejecución de menores es una ejecución mucho más elástica que la de mayores. Se adapta mucho mejor a lo que queremos todos con los menores, que tiene unos principios diferentes, porque la reeducación del menor es lo más importante. Es la base de la justicia juvenil, de la justicia de menores, porque a todos, desde luego a los menores, a las personas, le interesa tener esa capacidad de recuperación, y a la sociedad en general lo que más le interesa es que las personas jóvenes que han cometido algún delito se reincorporen a la sociedad en las mejores condiciones, porque son muchos años de vida y convivencia la que nos espera. Efectivamente, creo que es un caso de éxito que además nos permite tener, que quiero resaltar eso, una visión general del Estado por la Fiscalía. Los datos vuestros son una maravilla, porque sabes los problemas que tenemos a veces en el ámbito de justicia de obtener datos de distintos sistemas de gestión procesal, que cada uno es de una manera. Claro, la Fiscalía tiene determinados registros, que no creo que dé tiempo a hablarlo, de delitos de odio, de menores, de violencia, que son oro para tener información de cómo realmente está funcionando el Estado. Pero voy a irme a la otra parte, un poco que se ha comentado también por Ana del Ser, que también lo pedían en el ámbito magistrados y Poder Judicial, la interoperabilidad. ¿Qué problemas reales estamos teniendo ahora con esta dispersión de sistemas que hay en distintas comunidades autónomas? Bueno, primero hay que decir que la dispersión no es culpa de nadie y es culpa de todos. Hay un granito ahí que tenemos. Yo creo que el Constitucional, el Tribunal Constitucional, que es una sentencia que nos encanta citar, en la Administración de Justicia, no enfocó muy bien, o nosotros no entendimos muy bien lo que quería decir el Constitucional, y distinguimos el bolígrafo que tenemos, o el espacio físico en el que estamos, o la mesa de trabajo, lo confundimos con la arquitectura de los sistemas procesales, que son dos cuestiones distintas. Claro, estamos en un momento, especialmente ahora, siempre ocurrió, siempre hubo problemas entre cómo se gestionaba la justicia en aquellas comunidades autónomas que tienen transferida la competencia de justicia y aquellas que pertenecían al Ministerio de Justicia. Siempre hubo diferencias. Por poner un ejemplo, cuando en la Fiscalía, que es muy visual, visitas la Fiscalía o visitabas una Fiscalía del Sur, era diferente a una del Norte, una del Este diferente a una del Oeste, y en teoría éramos la misma institución y tenían que ser servidos de la misma forma. Pero el bolígrafo, el papel, la mesa se transforman en el ordenador y en lo digital, en cómo gestionamos toda la información que accede a la justicia. Cuando los folios eran folios y los autos eran autos, no había más que el papel, pero de repente eso sufrió una transformación. Y yo creo que desde la justicia no fuimos capaces de explicarnos muy bien y de explicar que, en realidad, si la ley de enjuiciamiento criminal
que es de 1800, me acuerdo, 82 me parece, hablaba de papel y hablaba de cédulas y hablaba era esa especie, como decían, ¿no? Las vías sobre las que va el tren. Lo digital se convierte también en derecho procesal. El marco en el que se trabaja y las formas en las que se trabajan también son parte del proceso, porque en el proceso hay derechos concernidos en cómo haces las cosas, no solo en hacerlo, no solo en lo sustantivo. Y nos hemos explicado mal porque nos ha invadido un poco esa idea de que como tengo competencia yo tomo decisiones en materias digitales, competenciales, que en realidad están transformando la justicia, que en realidad están incidiendo directamente en los procesos y en el procedimiento. Y nos encontramos diversas velocidades y formas diferentes de actuar y formas diferentes de todo, incluso de notificar, de acceder al procedimiento, de conocer los autos, de dárselos a los abogados, de dárnoslos a la Fiscalía. Y nos encontramos, bueno, pero no tenemos el mismo sistema procesal, no estamos todos en el mismo Estado, no estamos todos en el mismo país. ¿Cómo es posible que el ejercicio de derechos sea tan diferente en un sitio y en otro? De hecho, cuando un fiscal se traslada de un sitio a otro, tiene que volver a empezar. Tiene que sentarse en su escritorio y empezar a pensar, madre mía, la que tengo delante, ¿no? Nos ha invadido un poco, nos ha podido un poco esa transformación. Si pensamos que hay 12 sistemas diferentes de gestionar la justicia que se meten de manera diferente en 12 sistemas digitales, nos encontramos con una especie de problema. Este problema lo hemos visto antes en la Fiscalía, tampoco por ponernos las medallas, que en otras instituciones. Yo creo que empezamos mal. Teníamos que haber digitalizado el Tribunal Supremo, lo primero. Si hubiéramos digitalizado hace 20 años el Tribunal Supremo, hubiéramos visto cómo hay que hacerlo así. Pero empezamos a digitalizar desde abajo y hasta que no ha llegado al Tribunal Supremo no hemos visto en muchos casos los problemas que traía, porque lo que se resuelve en dos partidos judiciales lo ve en la misma audiencia, lo que ve en dos audiencias lo ve el mismo Tribunal Superior de Justicia y eso está en un mismo espacio competencial. En cambio, la Fiscalía lo vimos desde el principio y protestamos mucho. A veces no se nos hace todo el caso que queremos. Y ahora que tenemos un puzzle que tenemos que volver a armar. Tenemos que recuperar, eso es la interoperatividad. Volver a comunicarnos con otros sistemas procesales que son hermanos nuestros, que están ahí al lado y con los que tenemos que cooperar, porque si hay una inhibición la tengo que incorporar, o si va al Tribunal Supremo lo tengo que incorporar, o si la Fiscalía quiere unas diligencias de investigación, lo tengo que ser capaz de incorporarlo a mi sistema de gestión procesal. Y por eso es fundamental, porque la interoperatividad, la unificación de los sistemas de gestión procesal hacen país. Vertebran un país, nos tenemos que dar cuenta de eso. Es casi tan importante como las carreteras o como las líneas de teléfono o como las infraestructuras esenciales. Cuando nos demos cuenta de eso, se acabarán muchos de los problemas que tenemos, pero mientras tanto tenemos que seguir cosiendo, porque ninguna comunidad autónoma renuncia a sus propias competencias, y menos en materia de justicia, ninguna. Y como no tenemos presupuestos propios, ni la Fiscalía ni lo tiene el Consejo, dependemos de las administraciones prestacionales, Ministerio de Justicia fundamentalmente, que además dirige la acción de la justicia en este país, y las comunidades autónomas, tenemos que completar el puzzle. No es culpa de nadie, desde luego no es de la Administración que está ahora, ni de la Fiscalía que está ahora, ni del Consejo que está ahora, pero nos toca rearmar, nos toca hacer ese esfuerzo. Y sobre todo convencer, yo creo, ¿no? Convencer a muchas instituciones. En ello estamos, y quiero resaltar el papel de la Fiscalía en este ámbito, que tiene esa presencia en todo el territorio y que en las cuestiones en las que colaboramos es una vía para acceder y para llegar, porque aterrizando un poco lo que se ha comentado, en algunos territorios de este Estado, cuando se lanza una orden de protección a la víctima, no llega automáticamente a la Policía Autonómica. Y eso implica una merma de derechos para la persona. Es que este tipo de cuestiones parecen que son baladí, pero en algunos casos es que se están enviando o una orden de detención por fax. Entonces, esa interoperabilidad es absolutamente necesaria para igualar el derecho de todos los españoles, porque realmente no estamos funcionando con esa igualdad real debido a una cuestión que debería ser instrumental, porque las tecnologías deberían ser instrumentales, pero tienen estos impactos realmente en el funcionamiento del derecho. Pero bueno, la Fiscalía, como digo, hace bastantes aplicaciones generales y quería comentar, porque acabamos de poner en marcha diligencias de investigación, que es uno de los grandes proyectos que ya está encaminado y que creo que puede ser bastante interesante a lo largo de este año. Bueno, gracias a que hay una complicidad, y es así, con la Dirección General,
nos hemos embarcado en proyectos que de otra manera sería imposible. Pero es que es interesante, tanto para el Ministerio de Justicia como para la Fiscalía, nos interesa a todos que esto funcione. Y una de las cosas que más nos interesa es demostrar de alguna manera esto que os he comentado antes y que ha comentado Aitor también. Puede haber un solo sistema procesal para todo el Estado. Es posible tecnológicamente que haya una forma en la que toda la documentación que está alrededor de cada uno de los casos concretos que hay en toda España pueda gestionarse de la misma manera. Como esto no puede hacerse territorialmente, el compromiso es, bueno, vamos a hacerlo a través de una institución, a través de la Fiscalía Española. Los fiscales, además de participar en los procedimientos penales, tenemos unas diligencias que se llaman diligencias de investigación. Antes de que el asunto llegue a un juez o antes de ser judicializado, tenemos una relativa capacidad de investigar, muy pequeña o no tan pequeña, depende. La Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, investiga muy bien y prácticamente cuando llega al juez pues hay mucho hecho, hay mucho trabajo hecho. El juez tiene, por supuesto, que iniciar el proceso penal. Es una actividad que podemos llamar preprocesal, porque el proceso realmente empieza cuando las cuestiones llegan a los juzgados. Esto es de la Fiscalía, que dirigimos a la policía, que podemos investigar, podemos traer testigos, podemos detener a la gente, podemos tomar declaración, podemos hacer todo tipo de investigaciones siempre que no toquen un derecho fundamental, que es cuando es inevitable que se judicialice. Bueno, es un aspecto muy grande, muy grande. Hay muchas diligencias de investigación en España, se cuentan por miles, sobre todo en especialidades, medio ambiente, anticorrupción, algunas de violencia contra la mujer, odio, delitos informáticos, bueno, especialidades o cuestiones en las que la especialización es muy importante para que el cauce desde el principio sea el adecuado. Y ahí nos hemos embarcado en una aplicación para que sea igual en toda España, que todos los fiscales de España abran su ordenador y tengan el mismo acceso, ordenen los documentos de la misma manera y se comuniquen tanto con el ciudadano como con las administraciones de la misma forma. Estamos en ello, parece que va bien, y si nos sale podremos demostrar, ojo, miren ustedes, que se puede hacer, que no tiene por qué haber 12 sistemas procesales. Pero tiene un puntito también interesante, esto para mí desde luego, igual para Aitor un poquito menos, pero para mí mucho más. Es demostrar que los fiscales podemos investigar y que estamos preparados para dar el salto siguiente, que es asumir las funciones de investigación en España. Asumir eso que pretendemos, que queremos, que creemos que es lo más eficaz, porque es más acorde a nuestra organización, a nuestra función, y que ahora está en manos de los jueces de instrucción. Y creemos que si somos capaces de demostrar que podemos investigar, que tenemos el instrumento procesal y que lo hacemos razonablemente bien, será, bueno, una llamada de atención tanto al legislador como a la sociedad de que estamos preparados para asumir la instrucción. La he visto y tiene muy buena pinta. Yo creo que va a ser un éxito la aplicación y el nuevo modelo. Hablando de un nuevo modelo, estamos en plena implantación de los tribunales de instancia. ¿Qué ventajas, qué problemas se prevén? La relación entre el fiscal y la oficina fiscal con el tribunal de instancia, ¿qué sensaciones se tiene ahora que acaba de entrar fase 1? Bueno, la sensación es que primero, la justicia española necesita una transformación. Yo creo que primero hay que hacer ese diagnóstico. Nos movemos, para que os hagáis a la idea, con los códigos de una organización territorial de 1830, que es la organización provincial y los partidos judiciales. A cualquiera que se nos ponga en la imaginación eso ha saltado por los aires. No ahora, hace muchísimo tiempo. El partido judicial es un mal definidor de lo que ocurre en un lugar y que debe ser resuelto, pero es lo que tenemos, es lo que ata al juez al territorio, es lo que ata una competencia, esa competencia territorial. De manera que tienen que existir sistemas, formas más elásticas para que esa competencia circunscrita a un espacio concreto pueda ser tratado de otra manera, sea eficiente y no perdamos algo básico como es la idea de un juez predeterminado por la ley, que es básico en el Estado de Derecho. A eso responde un poco también una nueva organización a través de los tribunales de instancia, que tratan de racionalizar esa respuesta que digo que es decimonónica, y cuando digo decimonónica es que es decimonónica de nuestra organización, trata de trasladarla al siglo XXI, en el que hay, primero, unos partidos judiciales muy diferentes a los que había, aunque creo que no se ha cerrado ninguno, o sea, no se han perdido un solo partido judicial en España. Como muchos se añaden o se añaden complicaciones. En segundo lugar, criterios de eficiencia, de territorialidad, de una respuesta territorial. Criterios de eficiencia también dentro de la organización de los propios jueces, que puedan tener más elasticidad, que esa idea de el juez único para todo,
que no se puede mover de su sitio y que está lastrado a un determinado territorio debe desaparecer. Esto no son sacrificios humanos, esto son profesiones que hay que ejercer de la mejor manera posible y con las mejores limitaciones. Compartir también, y sobre todo compartir eficiencia, compartir oficinas y compartir espacios. Se parece un poquito a cómo funcionamos las fiscalías también, porque funcionamos un poquito así, con espacios territoriales más amplios y dividiendo el trabajo y organizándolo, cuando se puede o está definido por la ley por especialidades y cuando no, compartiendo trabajos y repartos, y por eso ese modelo sí que va a ser más fácil, yo creo, comunicar la oficina fiscal con la oficina judicial, porque va a ser dos oficinas, en el mejor de los casos, las que se comunican, y no 20 partidos judiciales distintos con una única oficina. Yo creo que esa especialización, que lo hemos comentado también, trae beneficios para todos, en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista de Poder Judicial como desde el punto de vista también de la Fiscalía. Otro de los temas que ha surgido anteriormente es lo relacionado con juicios telemáticos, actuaciones por videoconferencia. Desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, ¿qué se pierde, qué se gana, qué se puede mejorar para que todo funcione sin perder las garantías procesales? Bueno, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Supongo que todo el mundo empieza con esta frase. Y nos enseñó que hay otra forma de trabajar, fundamentalmente. Que no tiene por qué ser la forma de trabajar, pero que hay otra forma de trabajar, que se pueden hacer las cosas de manera muy distinta. Nos enseñó que el principio de inmediación es el juez el que tiene que tener esa inmediación. Otros operadores jurídicos quizá no sea necesario. La inmediación de quien decide es básica. La inmediación del resto de los operadores puede ser de otra manera. Nos enseñó también que los presupuestos limitados del Estado no se deben emplear en viajes, en dietas, sino que hay otra forma de resolverlo, que a veces es más eficaz una videoconferencia o una llamada que traer a un perito, a un testigo, a un juicio que luego se va a suspender, que se puede ser más eficiente, que no se merman las garantías. Se ganó en rapidez, muchísima rapidez, yo creo que eso es una circunstancia. Y hay aspectos en los que, bueno, de verdad hay un antes y un después en cooperación jurídica internacional, cooperación judicial internacional. Hay una diferencia abismal en cómo se trabaja con videoconferencias o con enlaces o de manera digital o usando plataformas seguras a cómo se trabaja ahora. Hay una transformación total. Yo puedo contar una anécdota, alguna graciosa, de cómo se tramitaban antes las comisiones rogatorias. Yo recuerdo una a China en el año 2003 que mandamos a Guangzhou a unos astilleros, y era una carta que le mandabas a un embajador que buscábamos unos planos de un barco, la mandamos y a los 3 años vuelve la carta de vuelta. Y nos pone, el embajador la manda y decía, bueno, muchas gracias por ser ustedes tan atentos con este lenguaje, ¿no?, diplomático, el suyo y el nuestro, pero ustedes la han mandado a los astilleros de Guangzhou, donde trabajan más de 1 millón de personas. Si pueden ustedes, por favor, especificar un poquito más dónde quieren mandarla, ¿no? Eso no pasa ahora mismo. Eso ahora mismo no pasa. Ahora las relaciones se han hecho fluidas. Hay un intercambio espontáneo de información entre quienes trabajan en cooperación internacional, que luego da lugar a la formalización. El uso de videoconferencias con testigos con otros países es diario. Las fiscalías que llevan cooperación internacional, que son ese embudo por el que entra todo y se realizan muchas operaciones, están siempre con videoconferencias con el extranjero, y es un instrumento fantástico para todo. Entonces es un universo nuevo, es una forma nueva de acceder a la información que tenemos en nuestro proceso, como fue el papel en el papiro, como ha sido, y ahora tenemos la maravilla de los medios de comunicación. ¿Que se pierde garantías? Bueno, yo lo relativizo un poco. En medicina antes nadie hacía una consulta telefónica, ni hacía una consulta con un ordenador, y ahora es una forma eficiente también de humanizar y tener más cerca a los pacientes. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad en eso. Me quedo con esa perspectiva positiva. Hablando de esos cambios... Hay una pregunta ahí, no sé si... Si os parece, las dejamos, vamos a terminar en nada y abrimos luego turno de... Terminamos y hablamos turno de pregunta, quedan 2 solamente. En relación a cambios, inteligencia artificial. En el territorio del Ministerio, como sabes, estamos 100% digitalizados, tenemos los casos de la Audiencia Nacional, 80.000 documentos en un expediente,
y la parte que defiende a una mafia internacional o no tiene ningún reparo en descargarse el expediente y pasarlo a inteligencias artificiales que no cumplen con el reglamento de protección de datos. Yo estoy realmente preocupado porque los jueces y fiscales de mi país tengan a mano herramientas como empiezan a tenerlas las partes. No sé, este ámbito de cambio que estamos viviendo en vivo en estos momentos se ven también desde de la Fiscalía. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una cosa va con la otra, lo has dicho perfectamente. Protección de datos es un elemento, bueno, nos tiene también que hacer replantearnos muchas cosas en la justicia. La digitalización es una maravilla, la posibilidad de concentrar datos en ficheros accesibles, seguros, íntegros, es una maravilla, pero el mínimo resquicio a esa entrada es una puerta a todo, es un riesgo que tenemos que minimizar lo más posible. Claro, cuando tú comunicas con terceros, en este caso pueden ser las partes, los abogados, por ejemplo, que tienen capacidad de difusión, pues tenemos un riesgo muy alto. Si comunicas con terceros países también hay un riesgo muy alto, tenemos que tener mucho cuidado con la legislación de protección de datos. Pero si envías esa información a instrumentos de inteligencia artificial manejados por vaya usted a saber qué compañías y qué intereses, pues el riesgo es exponencial. Por eso es muy importante, primero, que exista un proyecto en el Ministerio, que nos podamos incorporar a esos proyectos de inteligencia artificial. Porque inteligencia artificial, hay a quien le gusta asustar con la inteligencia artificial, dar ese susto, ¿no? Va a sustituir al hombre, va a sustituir el criterio judicial. Eso no va a ocurrir nunca, jamás. Como la inteligencia artificial no va a sustituir al diagnóstico en los médicos, como lo que nos va a hacer es tener mejores instrumentos de decisión. Eso es la inteligencia artificial. Y además seremos inteligentes utilizándolo. Nadie va a ser torpe o terco utilizando un buen instrumento, ¿no? Como un cirujano cada vez usa un láser mejor, o usa un dispositivo óptico mejor, o usa un ordenador mejor. Así haremos nosotros, lo haremos con prudencia. No echaremos una moneda en una máquina a ver qué nos sale, eso no va a ocurrir, pero parece que tenemos esa idea. Luego es imprescindible que contemos con los mismos instrumentos, el manejo, el volumen de datos de las causas, incluso ahora mismo las más pequeñas. Antes lo normal en un robito, por decirlo de alguna manera, era tener 50, 60, 70 folios y ir a juicio con eso. Ahora cualquier robo son 2 tomos, 3 tomos, porque la capacidad de generar información que tenemos todos, que tenemos desde las testificales que se graban, la policía con los atestados, los datos que manejamos hacen que toda la información sea muchísimo más completa. Ya no podemos, de una manera lógica, pasar folio a folio y verlos enteros. Yo aprendí en la escuela que el folio y los autos hay que verlos todos y completos. Es imposible ver todos los folios y completos en macrocausas que tienen millones y millones y millones de datos y de conversaciones. Luego necesitamos instrumentos para manejar eso y para manejarlos bien. También hay muchas cosas que hacemos en la justicia que, bueno, somos una especie de máquina de procesar determinados datos que van a dar siempre el mismo resultado. Es absurdo hacerlo de una manera manual, si lo podemos hacer de una manera robotizada o automatizada o como podamos llamarlo. Bueno, pues vamos a aprovecharnos de esto, porque hay que escribir 8 veces el mismo nombre, porque hay que trasladar los datos de un atestado a un escrito de acusación, a una sentencia, si esos son la base acusatoria. Luego decides si quitas, pones, te vale, no te vale, pero este trabajo amanuense que hacemos, que hemos hecho tanto en la justicia, pues puede desaparecer porque hay instrumentos que nos lo facilitan. Y todo eso integrado en un instrumento que no haya que mandar al ciberespacio, sino que haya que mandar a un ministerio, a una agencia española, a un espacio seguro, absolutamente seguro, lo demandamos, porque es verdad que estamos en desventaja. Es verdad que en los grandes procedimientos el fiscal, y lo digo porque somos los que nos sentamos delante de muchos abogados, está en desventaja de ellos, de otras partes, que legítimamente utilizan todo lo que tienen a su alcance para la defensa de sus clientes. Estamos trabajando, yo creo, en conseguir que se tenga esa igualdad de armas. Antes de dar la palabra a los que estáis inscritos en el curso, para cerrar, ¿cómo podemos acercar más la justicia, el trabajo de la justicia, el trabajo de la Fiscalía a la ciudadanía, la relevancia, la importancia del mismo, el valor para la democracia? ¿Cómo conseguimos eliminar un poco ese ruido general que hay y que los ciudadanos confíen en las instituciones? Bueno, yo creo que es muy complicado, pero hay que gastarse mucho dinero también en hacerlo. Es decirte, cualquier campaña de comunicación y cualquier idea de transmitirle a la sociedad algo exige
movilizar recursos. La información fluye de una manera brutal en base a unos intereses muy concretos y en la justicia no es ajena a esos intereses de todo tipo, como he dicho antes, políticos, mediáticos, subjetivos, de parte, del afectado, de lo que llama la atención, de lo que no llama. Y el ruido y la furia nos impide muchas veces ver el bosque. El bosque es que la justicia española está llena de servidores públicos magníficos, de una legión de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, policías, gente de los ministerios, de las administraciones públicas de las comunidades autónomas, que trabajamos porque somos un servicio público y además nos lo creemos. Y además nos lo creemos, que estamos ahí para facilitarle la vida a los ciudadanos, para que si tienen un conflicto, de alguna manera le podamos ofrecer una solución, que seguro que es insatisfactoria, pero ofrecerle una solución. Hablar menos quizá de grandes palabras, a veces nos sobran las grandes palabras, de un caso concreto hacemos una cuestión de Estado. Y bueno, hay muchos casos que han sido cuestiones de Estado. Si repasamos los periódicos del mes pasado, del anterior y de los años anteriores, ¿cuántos Estados hubieran desaparecido en poco tiempo? Y si somos capaces de trasladar que somos un servicio público, una prestación a la que tiene derecho el ciudadano y que de una manera lógica puede acceder a ella y se la ponemos fácil con una carpeta ciudadana que sepa lo que pasa, le explicamos lo que es un juez, lo que es un fiscal, le explicamos cuáles son sus derechos, pues a lo mejor lo iremos consiguiendo, pero no va a ser nada fácil, porque el ruido y la furia en esta nueva sociedad nos pueden. Y yo, desde mi punto de vista, y pongo una visión muy subjetiva en todo esto, tenemos que creer en las instituciones. Tenemos que creer que las instituciones que tenemos, el Estado de Derecho que hemos construido, a partir, por supuesto, de la Constitución del 78, es lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos tener, y tenemos que creer en nuestras instituciones. Lo demás son experimentos con gaseosa o son manifestaciones públicas de desahogo que valen muy bien, pero lo que tenemos y lo que tenemos que cuidar, y hay que cuidarlo todos los días. El Estado de Derecho se cuida todos los días trabajando bien y trabajando mucho, y eso es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad de todos, de todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos con las preguntas de los que estáis inscritos en el curso. Había aquí una. Usted ha comentado de que, por ejemplo, la medicina temática ha reducido plazos y que mejoraba la relación con el paciente. Esto, ¿cómo puede ser que mejore la relación con el paciente cuando un médico no pueda ver en persona a un paciente? Esto es una pequeña cosa que yo, bajo mi opinión, no lo veo así, pero respeto todas sus opiniones. Y luego quería preguntar, ¿los software que se utilizan a nivel nacional, que utilizamos en todo el juzgado de España, son los mismos que usted ha comentado que son a nivel internacional para todo este tema de interrogatorios a nivel internacional? ¿Tienen los mismos fallos que están ocurriendo a nivel nacional con los software nacionales? Sobre la primera, como todo, se puede ver desde muchos puntos de vista. Si tú tienes un especialista a 1000 kilómetros de distancia y no puedes llevar al paciente, creo que es mejor que el especialista lo vea por videoconferencia que no lo vea. No estamos diciendo que no lo vea el médico, sino que acerquemos, ¿no?, y utilicemos los instrumentos. Y lo del software depende, tenemos muchos problemas de interoperatividad y conexidad. Hay instrumentos básicos, la videoconferencia básicamente se soluciona con 2 ajustes técnicos. Al principio no era así, yo he hecho juicios con videoconferencia en el año 2000 y acabamos usando herramientas comerciales que no se deben utilizar en justicia, que no debemos utilizar. Ahora ya no es así, ahora se ha mejorado bastante, se ha mejorado mucho. Y el resto, bueno, yo creo que las herramientas de Office generales son las que usamos todo el mundo y las podemos transformar. Yo creo que ahí sí hay un lenguaje universal, ¿no? Más o menos una marca u otra, pero hay un lenguaje universal. Está bastante estandarizado. Y no sé si podría realizar otra. Sí, hay otra pregunta por aquí, luego si eso volvemos. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta un poco relacionando con la conferencia anterior, que se ha hablado de las actuaciones asistidas. Y por lo que he entendido es que la inteligencia artificial en procesos que están más bien asentados genera automáticamente, digamos, la sentencia, una propuesta de sentencia, pero que el Consejo General del Poder Judicial lo tenía bloqueado. Entiendo porque hay que llegar a más consensos. Si desde la Fiscalía se podría implementar o se ha pensado en implementar esta herramienta, dado que nos ha explicado que es más jerarquizado y es más, digamos, es más fácil organizar la cohesión. No sé si se ha explorado eso en la Fiscalía o si podría comentar un poco. Bueno, yo creo que somos el perfecto conejillo de indias que quieran las administraciones para hacer pruebas para mejorar.
Y si los instrumentos de robotización, de trasladar lo que hemos hablado, datos que hay en un procedimiento a escritos de acusación o a sentencias, bueno, ahí estaremos, vamos, los primeros, todo lo que sea mejorar, pero no hay que tener ceguera en esto. Esto es un instrumento solamente de mejora. Yo contaba antes a la vicerrectora que, bueno, me imagino que algunos de los que estamos aquí, otros no, que sois muy jóvenes, hemos visto cómo se dictaban las sentencias y tú a un funcionario a máquina recogía lo que le estabas diciendo. Eso es ciencia ficción, eso ya no existe. Bueno, pues lo mismo, ahora vamos con las textualizaciones. Después iremos con que las textualizaciones seamos capaces de detectar otros matices, otras cuestiones. Bueno, avancemos, ¿no? Que para eso está la tecnología. Desechemos lo que no nos interesa, para eso somos inteligentes nosotros y no las máquinas, y avancemos en lo que podamos, y simplemente es eso. En relación a la... Mañana lo veremos con más detalle, ¿vale? Pero son dos cosas distintas. Lo que está pendiente del OK del Consejo por el tema de datos es el sistema de inteligencia artificial que, en base a preguntas en lenguaje natural, te extrae información del expediente judicial, y nuestro objetivo era que te lo relacionara con el resto. El sistema está preparado para eso. Es decir, lo que está pendiente del responsable de protección de datos del Consejo es este sistema que, con un sistema de inteligencia artificial, te permite hacer preguntas y obtener respuestas o obtener cuestiones redactadas en base al expediente judicial electrónico, y nuestro objetivo era, ya que tenemos bastantes más, pues que lo pudieras relacionar. Por ejemplo, pudieras decir qué casos similares ha habido a este en este mismo TSJ, de tal manera que sí ha habido sentencias similares, etcétera, etcétera. Para eso nosotros necesitamos el acceso no solamente al expediente judicial concreto por el que pregunta el magistrado, sino al todo el repositorio. Eso es lo que no está autorizado. Las actuaciones asistidas las estamos, que lo hemos comentado, trabajando con el CENDOG. Estamos con el propio Consejo General del Poder Judicial. El CENDOG depende del Consejo General del Poder Judicial. Estamos trabajando en el intercambio de datos para que estos casos repetitivos se puedan realizar de una manera asistida. Asistida no significa... es asistida, es decir, te recoge una serie de informaciones que te permiten proponer para que el juez o el magistrado luego decida, pero ya lo deja bastante encaminado. Reclamaciones aéreas lo tenemos. Casos de retrasos en base al nuevo reglamento europeo son sota, caballo y rey, y esto es un 80 y pico % de los casos. Casi el 20% restante es maletas, pérdida de equipaje, ¿vale? El resto de casos son muy excepcionales, y estos casos son masivos y muy iguales. Entonces, es en lo que se ha comenzado, y también estamos trabajando ya en monitorios. Esto lo comentaremos mañana. Y en Fiscalía nos habían solicitado que empezáramos con cuestiones relacionadas con tráfico, con seguridad vial, que parece que podría ser también bastante repetitivo, y además se ha solicitado, si no recuerdo mal, ya también a la policía que venga orientado al dato el atestado de la policía, de tal manera que podemos procesar esa cuestión para proponer una asistencia a la Fiscalía en relación al caso concreto. De todas formas, mañana lo podemos ver con más detalles. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Mi pregunta es cómo cambiar la percepción de la población en torno a que... ¿Me paro? Sí, por es que favor. no te veo, sí, perdona. ¿Cómo cambiar la percepción en cuanto a la población de que los fiscales y los jueces son cercanos y sobre todo son transparentes y que son garantes de los derechos fundamentales de la población? ¿Cómo ayudar a que la población entienda que es una manera de proteger sus derechos? Pues bueno, me encantaría poder responder la pregunta, me encantaría. Pues yo creo que las instituciones deben enseñarse a sí mismas, debemos ser efectivamente transparentes y que la gente nos conozca. Pero claro, el conocimiento exige que te conozcan sin prejuicios y que te conozcan íntegramente, que no conozcan al fiscal general, que está lleno de prejuicios, que no conozcan a los magistrados concretos que han dictado una resolución, porque sobre eso se proyectan muchos prejuicios. Lo importante es que conozcan a las instituciones, que seamos capaces de hacer eso, pero como he dicho antes, hace falta recursos, porque para hacer una buena comunicación, para ser didácticos, hay que pelearse con otras muchas formas de comunicación mucho más sencillas, mensajes directos, banales, que hacen mucho daño a toda una campaña institucional. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer la institución que usted representa. Gracias. Y nuestro respeto y admiración a usted personalmente y a la Fiscalía General del Estado y a los ministerios fiscales, lógicamente.
De la lectura de la exposición que usted nos ha dicho, prácticamente el artículo 124 de la Constitución promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y velar por la independencia de los tribunales y procurar ante esto la satisfacción del interés social. Y yo he entendido que con su estatuto orgánico, la Ley 50/81 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sobre todo se tiende al principio de unidad de actuación, es decir, unos mismos criterios de interpretación y de calificación sobre los hechos para tener a la hora del acto del juicio que en todo el territorio del Estado exista la misma calificación ante los mismos hechos y no tengamos lo que es la carrera judicial, el principio de unidad jurisdiccional. Pregunto, nosotros que profesionales del derecho, trabajadores de la Administración de Justicia, funcionarios, los que estamos situados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tenemos un miedo. Antes, cuando estaba hablando doña Ana Ser, parece ser que hay las comunidades con ámbito no transferido, territorio no transferido, funciona bien la compatibilidad en los sistemas informáticos, la homogeneización. Parece ser que en la Fiscalía General del Estado, por vuestro principio de unidad de actuación, perdón por dirigirle vuestro, pueda ser más fácil. La pregunta son dos en concreto. Una, ¿sería posible o se está trabajando para que, porque nos rige un interés común, es decir, la justicia como uno de los pilares del Estado y los que somos amantes de esta administración y estamos en ella, queremos que sea ágil, queremos que sea eficaz, rápida y agradecer sobre todo cuando antes Ana Ser nos puso una fotografía, yo en el primer juzgado en el que estuve destinado, hace ya muchos años. Sí, por cuestiones de tiempo, si podemos ir directamente a la pregunta, porque si no, no va a dar tiempo al resto. Esa digitalización que la tenemos. Pero a la pregunta es la siguiente. La reforma que nos viene de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se quiere dar la instrucción al Ministerio Fiscal, los procedimientos, el procedimiento ordinario, abreviado, juicio rápido, ¿se mantienen en esencia o cambia la estructura de los procedimientos? ¿Queda el juez solamente limitado a las tareas de investigación? El juez, llamado de las garantías, el fiscal dirigirá, como en menores, con la Ley 5/00, toda la investigación, adopción de medidas cautelares personales para el juez instructor. Y segundo, en cuanto a la carrera judicial, las plazas que se convoquen para el ingreso en la carrera judicial y fiscal, ¿cómo se hacen de forma conjunta? Si ahora se da la instrucción a los fiscales, ¿aumentará la plantilla de fiscales? O, porque claro, cuando uno entra en la carrera judicial, la mayoría, casi todos, prefieren ser jueces. Luego se dan cuenta, antes de que preferían ser fiscales, hubieran sido fiscales. Entonces, esas dos preguntas, o tres quizás, si se está realizando todo el conjunto de actuaciones para intentar que las comunidades autónomas que no tienen o que tienen la transparencia asumida compatibilicen esos sistemas para nosotros poder, porque claro, el 30 de noviembre llega con el decreto 6/2023 y tenemos que tener digitalizados expedientes, y en Andalucía, por ejemplo, es que no tenemos todavía ni carpeta justicia creada. En segundo lugar, esa nueva ley de enjuiciamiento criminal también transforma los procedimientos judiciales. Y en tercer lugar, si el aumento de plazas para la carrera fiscal y judicial va a ir sesgada o siguen de forma conjunta si la instrucción de las causas criminales se va a dar en última instancia a ustedes. A ver, muchas gracias. Nada, respecto de la primera, el mismo deseo, que todo vaya homogéneo y de la misma manera. Yo creo que hay una responsabilidad de las administraciones autonómicas en incorporar recursos para tener la misma velocidad. No se concibe bien desde la centralidad de la justicia que haya tantas diferencias dependiendo del lugar de España en el que estés. No se entiende, es muy difícil, no se entiende y no se puede explicar. Respecto a los segundos, sí, que cambia totalmente el panorama. La figura del juez, digamos, se desdobla en tres. Ahí habría, hipotéticamente, tres tipos de jueces durante la investigación. Uno sería el juez de medidas cautelares, por decirlo de alguna manera, el que afecta la prisión preventiva o la imposición de medidas. Otro sería el juez de
el juez de inmisión en derechos fundamentales, si te entran en tu casa, en tu teléfono, de alguna manera, para la obtención de prueba, y habría un tercer juez que sería el que decide, y eso es una cuestión absolutamente primordial y jurisdiccional, si hay elementos suficientes, si el acopio de pruebas o de investigación es suficiente para dar el paso al juicio. Lo que los americanos llaman el gran jurado, que lo tenemos todo en la cabeza, ¿no? Gran jurado, hay suficiente, tal. Bueno, pues esas tres funciones son jurisdiccionales puramente. La ley de enjuiciamiento criminal nueva, el proyecto, no nos da para tanto, para tener tres diferentes. Un poco la deficiencia nos puede valer para actuar ese modelo, que son tres labores muy diferentes que tienen que hacer los jueces en instrucción. Fíjate que ahora hacen esas tres y además dirigen la investigación. Complicado de explicar también. Pero bueno, sería esa la idea, y luego está el juicio puramente dicho, que es una función jurisdiccional absoluta, el plenario, el resolver. Luego todo esto que conocemos de faltas, bueno, leves, abreviados, rápidos, jurados, todo eso saltará por los aires porque hay que darle una vuelta a la organización. El tema de la formación y las pasarelas, bueno, evidentemente hay que reestructurar y equilibrar las carreras de alguna manera. Hay que arbitrar sistemas, nosotros lo llamamos de pasarelas, accesos, voluntades, hay que acoplar, no va a ser fácil, somos colectivos muy corporativizados y muy difíciles de manejar, y bueno, tendrá sus problemas, pero que evidentemente yo en lo que me toca, que harán falta más fiscales, muchos más, no me cabe ninguna duda. Pasarán, no está definido el modelo, supongo que habrá ofertas, conservando escalafón y determinadas garantías de territorialidad, de quedarse en un sitio, de quedarse en otro. Otros países lo tienen resuelto de una manera, bueno, más sencilla. Francia obliga a cambio de destino cada un determinado número de años, puedes ser o fiscal, puedes cambiar de población o no, y tú eliges lo que quieres hacer. Bueno, todo tiene su pro y todo tiene su contra. No hay un sistema perfecto, pero sí, habrá que hacer una armonización de sistemas. Muchísimas gracias, Álvaro. Por cuestiones de tiempo, porque salen los autobuses. Es muy breve. Buenas tardes, señor García Ortiz. Quisiera hacerle una breve pregunta, y es que en el día de hoy hemos hablado sobre la mayor transformación en décadas de la justicia. Nosotros, como estudiantes de Derecho, lo vivimos, lo estudiamos, nos adaptamos también, porque esto es así, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros nos encontramos, ¿realmente existe un máximo respeto a la Constitución, a nuestra norma suprema, en la sociedad, en las cámaras, en el Congreso, en el Senado? ¿Realmente la sociedad ve a la Constitución como una norma a la que se le debe de tener respeto, o sin embargo hay muchos aspectos que se deberían de mejorar? Bueno, a ver, las propias manifestaciones a favor y en contra de la Constitución son un refuerzo al texto constitucional. Es la Constitución la que nos permite incluso discrepar de la propia Constitución. Tenemos un sistema de garantías consolidado por el que hay que seguir peleando, y tenemos una sociedad en continua transformación, no solo en España, todo el mundo. Hay un cuestionamiento de la forma liberal de ejercicio de la democracia desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un proceso de transformación, de razonamiento lógico, y llegaremos, como sociedades maduras que somos, a unas soluciones sin perder derechos y garantías, que eso lo tenemos claros todas las sociedades. No podemos perder derechos y garantías a los ciudadanos, y a partir de ahí las organizaciones, la forma de organización política de un Estado, pues puede ser objeto de discusión, pero la base es muy sólida. La base que tenemos en las democracias europeas es una base muy sólida, lo suficiente como para tener respeto a lo que está ocurriendo, algunos ataques entre comillas, pero lo suficientemente importante como para saber que la solidez de nuestras instituciones es la base de la convivencia democrática, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, Fiscal General del Estado, por participar en este curso que permite acercar la justicia y a aquellos que sois responsables en distintos ámbitos a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias.